Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sección de Filoeconomía. Vamos a arrancar a hacer un ciclo de entrevistas con economistas para tratar de entender un poco mejor lo que está pasando en la Argentina. Hoy tengo el privilegio y el placer de poder comenzar esto con Emanuel Álvarez Agis, una persona que creo que no requiere ningún tipo de presentación. Así que me gustaría ir directo a la parte de las preguntas. Bueno, ¿cómo ves la situación económica? Para variar, siempre tan intrigante y complicado de diagnosticar como suele ser Argentina, me parece que en este caso en particular es uno de los momentos más desafiantes para pensar Argentina, porque estamos en lo que los economistas definimos como un cambio de régimen macroeconómico. O sea, es como si nos hubiesen cambiado las reglas del juego y estuviéramos empezando a jugar un nuevo deporte. Entonces uno tiene que empezar a adaptarse a ver si entiende. Si uno le dijera, bueno, qué sé yo, veníamos con una flotación sucia del tipo de cambio y a partir de ahora vamos a tener, no sé, una convertibilidad. Uno dice, bueno, ya entendí cómo funciona, qué sé yo. Me parece que lo complejo de este régimen macroeconómico es que nadie sabe si es sostenible en el tiempo. Entonces, para las compañías, para los consumidores, para los ahorristas, todo el tiempo aparece la disyuntiva de, bueno, me adapto como si esto van a ser las reglas del juego por los próximos 20 años en la Argentina, o aguanto un cachito porque enseguida vamos a volver a jugar a lo que jugábamos hasta hace un año, que es inflación alta, controles cambiarios, economía estancada, dificultades para importar, etc. Entonces, el presidente al mismo tiempo tiene el desafío de tratar de convencernos de que ese régimen llegó para quedarse y la oposición trata de convencernos de que va a durar 3 meses, 6 meses, 1 año. Ahora empezaremos a escuchar que va a durar 2 años, suponemos. Pero me parece que para las compañías y para los actores económicos, lo complejo es que obviamente cada uno que le dice que el régimen se termina mañana o que el régimen llegó para quedarse, tiene intereses creados. Entonces, cuando hoy vos hablas con una empresa, el problema que tienen es, che, ¿qué hago? ¿Cierro la fábrica y me pongo a importar? Ponele que hoy los incentivos como están dados para un montón de sectores, la respuesta sería sí. Pero la repregunta es, pero si en 6 meses devaluamos, ¿no me convenía tener la fábrica? Entonces, Argentina, que ya es un problema, más cambio de régimen macroeconómico, es uno de los momentos más complejos para diagnosticar y para pensar la economía argentina. O sea, vos ahí lo que creo que estás planteando es que, y es un poco lo que vemos todos, ¿no? Que el gran problema hoy es el nivel del tipo de cambio, si estamos o no en un nivel muy bajo, si estamos muy apreciados, y obviamente que si la respuesta es que sí, lo que muchos están diciendo es, bueno, mira, esto requiere un tipo de corrección. Por un lado tenés eso y por otro tenés al gobierno que desde ya lo que trata de hacer es tratar de convencernos de que no. En esa línea, la semana pasada, Caputo, digamos, el principal argumento que dio fue el de decir, no es que el tipo de cambio esté atrasado, es que los precios están adelantados. ¿Qué opinas con eso? No, opino primero que es una tautología, o sea, decir que el tipo de cambio está atrasado es lo mismo que decir que los precios están adelantados. Creo que lo que intenta referenciar ahí el ministro es justamente esto que yo te decía, es justamente decir, mira, hay un par de empresarios que no la están viendo, para seguir con la lógica del gobierno, no se dan cuenta que vamos a una economía más abierta, no se dan cuenta que vamos a una economía donde van a sobrar los dólares y faltar los pesos, y entonces no se dan cuenta que dentro de 6 meses, 12 meses, 18, obviamente nadie pone un periodo porque sería arriesgarse mucho, esos precios que están pudiendo poner hoy en el mercado interno no los van a poder poner más. O van a tener que lograr trabajar con márgenes más chicos y por ende con costos más bajos, o van a desaparecer a manos de una importación de cualquier otro país que sea más competitivo en esa rama. Para mí el problema fundamental de esto es que son varios, digamos. El primero es la historia. O sea, siempre que Argentina el dólar se pone barato o Argentina se pone cara, suele durar poco. Digamos, ese me parece que es el primer problema. No obstante, creo que por eso siempre Milei está como discutiendo con ese pedazo de la historia. En la convertibilidad nos pusimos muy caros y duró mucho. Entonces un poco Milei dice, bueno, esto va a ser igual, pero mejor, porque además a diferencia de la convertibilidad yo tengo superávit fiscal y en la convertibilidad no había equilibrio fiscal. Lo cual además es bastante parcial porque
hasta el 97 en la convertibilidad hubo equilibrio fiscal, entonces tampoco es que es tan distinto. Y segundo, creo que se pone complejo porque, vamos a ponerlo de esta manera. Si la política económica que está aplicando Milei, de verdad, y ahora lo podemos discutir, es la receta que Argentina necesita para arreglar sus problemas, tiene razón Milei que 1.000 pesos es, pero recontra caro. O sea, el dólar se va a poner incluso más barato que lo que lo estamos viendo hoy. Ahora, si la política económica de Milei es o no la receta, es algo que divide a todos los economistas. Algunos tienen críticas de fondo, otras de grado. Entonces, un poco se huevo y la gallina. O sea, si la política económica de Milei está bien, todos los que están comprando dólares hoy están equivocados. Si la política de Milei está mal, todos los que están comprando dólares tienen razón. Ahora, ¿cuál es el problema? En la medida que ese diagnóstico no tenga arraigo, puede pasar lo que en economía denominamos como una profecía autocumplida. Por ahí, el peor de los casos sería que la política económica esté perfecta, pero que por un problema de credibilidad los agentes económicos no lo crean y hagan volcar esa política económica. Por eso es una discusión un poco, a veces se vuelve un poco abstracta o esotérica. Porque Milei está diciendo, no, cuando se den cuenta los inversores y cuando la gente que tiene que hacer litio, cuando la gente que tiene que invertir en vaca muerta se dé cuenta que el país cambió para siempre, se van a dar cuenta que va a haber muchos dólares y este dólar va a resultar súper caro. Y en realidad el inversor le dice, bueno, mostrame que eso es verdad un montón de años seguidos, porque Argentina suele cambiar con lapsos muy cortos de tiempo, y yo ahí me voy a animar a invertir. Y el punto es que si ese inversor no se anima a invertir, la política económica de Milei no va a resultar nunca. Entonces estamos un poco en una dinámica de huevo y la gallina. Si el inversor no se anima, la política no resulta, pero el inversor no se anima porque la política todavía no resultó. Entonces creo que vamos a estar entrampados ahí. Ahora, en esa transición que vos marcás entre lo que sería, digamos, un programa que puede ser perfectamente creíble y lo que espera del otro lado un empresario, me parece que ahí el tema es que tenés poco tiempo, porque en ese interín el tipo de cambio se te sigue apreciando y en tanto y en cuanto vos solamente te plantees en una lógica discursiva, que es la que está tratando de hacer el gobierno, no sé si es suficiente. No, yo creo que tiempo tenés de sobra. Me parece que el problema es que en el medio de que el gobierno aplica un programa económico, una receta económica que intenta arreglar los problemas de la economía argentina, también está con un problema político que retroalimenta la economía, que es que necesita ganar la elección de medio término. Particularmente, todos los gobiernos en Argentina necesitan ganar la elección de medio término, pero es especialmente importante cuando el presidente es un outsider, porque un poco lo que se ve en el mundo de experiencias con outsiders es que suelen tener conflictos políticos, institucionales, ante cualquier, digamos, opinión pública que le dice, bueno, ya me dejó de gustar lo que hacías. Entonces yo creo que el gobierno, con algunas medidas, apura esta idea de abaratar el dólar. Y la apura no porque el programa económico indica que hay que ir para ahí a esa velocidad, sino porque es conveniente desde el punto de vista político. ¿Qué digo? Si vos tenés la problemática de que producto de la herencia, después discutimos cuánto es herencia, cuánto es mérito o desmérito propio, si vos tenés el problema de que el dólar se te pone barato, sabés que cuando el dólar se te pone barato, es probable que los argentinos empecemos a aprovechar ese dólar barato, porque la señal de precios te dice, che, andate a Brasil, no a Mar Chiquita, importá por Amazon y no te compres un juguete en la juguetería de la esquina, Industria Nacional. Si esa es la señal de precios, vos podés acelerar esa dinámica o ralentizarla. Si eliminás el impuesto país, nos invitás a todos a que nos vayamos de vacaciones en el exterior. Si abrís el puerta a puerta por Amazon, nos invitás a todos en que en vez de comprar la juguetería de la esquina, traigamos todo del exterior. Ahora, uno dice, ¿en qué sentido habilitar el puerta a puerta para que vengan juguetes o ropa a precio de dumping desde Malasia o desde China ayuda al programa macroeconómico? En ningún sentido. ¿Bajar algunos precios? Pero de vuelta, eso es si el presidente entiende que necesita darle una desinflación súper rápida a la sociedad para ganar la elección. Porque la economía no se rompe porque la inflación sea 35 o 25. Ahora, una elección tal vez sí se gana con 25 inflación y no con 35. Entonces, creo que el presidente en eso está preso de la responsabilidad que tuvo en campaña, la cual, por suerte, digamos,
la dejó en la puerta de la Casa Rosada. O sea, haber dicho, che, yo voy a dolarizar, el ajuste lo va a pagar la casta, y mañana vamos a tener inflación cero, puso a la gente con una expectativa súper alta, súper inmediata. Al no dolarizar, al tener un enero con 25 puntos de inflación, me da la impresión de que la Libertad Avanza entiende que le tiene que dar algo al electorado, no solo el suyo, digamos, a todo el electorado, para que ese programa económico tenga una validación en las urnas. Digo esto porque mi diagnóstico es que los últimos dos gobiernos, por, digamos, apurar la economía, por exigirle mucho de cara a ganar una elección de medio término, terminaron perdiendo la general. Digamos, Macri en 2017 nos fuimos toda a Rusia a ver el Mundial, qué sé yo, con el dólar barato, y por eso en marzo del 2018 terminamos en el Fondo Monetario y en la debacle que fue 2018 y 2019. Y Alberto Fernández, cuando había acertado en una campaña de vacunación que al empezar tan temprano permitió que la economía se recuperara antes, en vez de dejar que la vacuna y las ganas de la gente de consumir, de encontrarse, de pasear fuera lo que reactivara la economía, la apuró con plata y terminó duplicando la tasa de inflación. Bueno, pero ahí te digo algo, me pongo, ¿no?, en defensor del gobierno. Hay una diferencia en ambos casos, que es que esta vez hiciste un equilibrio, un ajuste fiscal muy fuerte que te equilibró las cuentas. Ni en el gobierno de Macri, ni en el de Alberto Fernández, por diferentes motivos, obviamente, pero tuviste un equilibrio fiscal y en eso creo que el gobierno se para decir, esta vez puede ser diferente. No, a ver, por supuesto que si vos en un contexto de cepo, lo que haces es todos los días inundar ese corral, lo inundás todos los días de pesos, es más probable que se te desborde rápidamente. Entonces, obviamente, a igualdad de condiciones, una economía con cepo y con superávit fiscal tiene más para aguantar que una economía con cepo y déficit fiscal. Ahora, ojo porque, digamos, populismos hay de derecha, pero hay de izquierda, pero también de derecha. Digo, es verdad que el presidente se genera un costo político por el ajuste fiscal que genera un costo recesivo, deja gente sin trabajo, etc. Pero al mismo tiempo, para compensar ese superávit fiscal, es que aparece esta política de apertura comercial al puerta a puerta, al váyanse afuera y no paguen impuesto país, un poco para compensar. Digo eso porque ahí también vale la comparación con la convertibilidad. En la convertibilidad también teníamos un equilibrio fiscal que inicialmente, cuando además la destrucción de empleo era mucho más grande porque estaba la privatización de las compañías públicas, entonces la gente se quedaba sin trabajo de a miles, un poco la compensación de eso fue, bueno, tengo que privatizar Segva, la empresa de luz que juntaba todo el área de Buenos Aires. Entonces tengo que echar al 20% de la planilla, pero le voy a dar una indemnización adelantada de 250.000 pesos, que en ese momento eran $250.000. Entonces estaban todos contentos porque de repente te comprabas 5 remis y hacías una flota de remis, te comprabas un parripollo, te abrías una cancha de pádel. Después todos nos dimos cuenta que había más cancha de pádel que jugadores, o sea que no la podías cobrar muy caro. Creo que el presidente un poco nos está dando un populismo por derecha, que es dólar barato y apertura comercial, que como todo populismo está buenísimo. Porque de repente bajan los precios, de repente te vas a Brasil, de repente te traes la PlayStation a la mitad. El problema es quién pone los dólares, digamos. ¿Quién pone los dólares? Los dólares los tiene que poner el inversor, que cuando se dé cuenta que esto es sostenible, va a empezar a traer dólares para sacar gas y petróleo de vaca muerta. Ese inversor que nos ve a nosotros en Miami diciendo dame 4, ya no, dame 2, dice, che, no sé si es sostenible esto. No sé si yo voy a poner la plata ahí, mientras están todos los argentinos paseando por el mundo, dándose la buena vida. De vuelta, no porque veo un argentino y diga qué grave, sino porque mira el Banco Central y lo ve vacío de reservas. Entonces dice, che, esto no va a aguantar, mejor espero a que haya una devaluación y me meto ahí que me va a salir más barato. Yo creo que en eso es donde el gobierno peca de un incentivo político. Le tendría que haber dicho a los argentinos, miren, me dejaron un desastre. Para arreglar este desastre me voy a tomar mi primer mandato. Les prometo que cada día vamos a estar mejor que el día anterior, pero no así. Digamos, no vamos a poder traer la PlayStation a mitad de precio a los 8 meses de gobierno. Tal vez vamos a tener que esperar 3 años. Ahí me da la sensación de que el cortoplacismo y la vara tan alta la puso el propio Milei. Ahora, y si el gobierno consigue los dólares, esto se banca hasta octubre, gana las elecciones, ¿ahí cómo lo ves? ¿Crees que puede haber algún tipo de cambio y que sea sostenible?
Me parece que la victoria electoral le va a dar a Milei estabilidad interna, pero no creo que le abra la puerta a un aluvión de inversiones, porque el inversor afuera lo que dice es, falta mucho, y a mí lo que me interesa no es si Milei tiene 2 o 3 diputados más, o 10 diputados más, porque de hecho consigue leyes sin tener, digamos, teniendo muy pocos diputados. Me parece que el inversor lo que quiere ver es si Argentina realmente sostiene un ajuste fiscal de esta magnitud. Porque, nuevamente, cuando vos tenés 200 puntos de inflación en un año, por ahí la gente dice, mira, ajustame lo que quieras, pero sacame la inflación. Perfecto. Ahora, en la medida que el gobierno tarda en que la inflación baje, las inversiones lleguen, la gente va olvidándose de lo que era tener inflación alta y empieza a quejarse por el mal de hoy, que es el desempleo, la precarización laboral, el poder adquisitivo del salario que está muy bajo, etc. Ahora, supongamos que sí. Supongamos que, pongámonos optimistas respecto al gobierno, supongamos que Milei gana la elección de medio término y de repente a todo el mundo que está pensando en invertir en Argentina le parece que esto es sostenible. De vuelta, hay un problema de velocidades. O sea, los argentinos nos podemos gastar rápidamente 10.000 millones de dólares por año en el exterior, en gastos con tarjeta, o en los puerta a puerta, o en la aplicación que nos compramos para el celular, en todo ese tipo de gastos. Y uno, si dice, che, supongamos que aceleramos Vaca Muerta y realmente nos ponemos a producir más rápido. ¿Cuántos dólares te puede traer Vaca Muerta en un año? ¿5.000? ¿6.000? Arriba de lo que ya te trae. Porque, por ejemplo, no hay equipos de perforación en el mundo para que Vaca Muerta vaya 5 veces más rápido. Puede ir al doble, un poquito más del doble, pero no puede ir 5 veces más rápido porque no hay activos físicos para esa velocidad de inversión. Entonces a mí me da la impresión de que el problema que tiene esta configuración de la política económica es que el dólar barato dispara inmediatamente gastos y tarda mucho en traer ingresos, por la naturaleza de esos ingresos, porque una minera para hacer una inversión en una mina no es que dice, este proyecto implica invertir 10.000 millones de dólares en 15 años. No, pero como me gusta el jabo, mejor van a ser 10.000 millones de dólares en un mes. No, eso no es físicamente posible. Entonces, mi impresión es que el gobierno no debería apurarse. Entiendo que ganar la elección es importante, pero creo que en apurarse puede como interrumpir ese sendero de desinflación, estabilización, etc. Bueno, pero yendo en esa línea, a lo que no charlamos, ahí es que Milei en la última entrevista lo que confirmó es que hay cepo para rato, podríamos decir, ¿no? Porque dijo que hasta el año que viene nos sacaría. ¿Eso de alguna manera es una señal de que en esa línea van un poco más lento? Recontra, pero si hay cepo para rato no hay inversiones. Bueno, ahí iba a ir a eso, ¿no? A ese huevo y la gallina. El inversor no pide también sacar esas regulaciones para poder ingresar. Mira, hace muchos años, justamente cuando me tocó pasar por la función pública y el gobierno había decidido encarar un problema cambiario con un cepo, tuvimos esta discusión con el gabinete ampliado y alguien dijo eso. Dijo, es el huevo y la gallina. Digamos, de hecho, recuerdo que quien estaba al frente del Banco Central decía, no, si los inversores vienen, yo aflojo las restricciones cambiarias. Y nosotros del otro lado decíamos, si vos no aflojás las restricciones cambiarias, los inversores no vienen. Entonces alguien dijo, bueno, pero eso es el huevo y la gallina. Yo dije, no, miren chicos, lo del huevo y la gallina no sé cómo es. Pero esto es muy fácil. Nosotros primero aflojamos las restricciones y después vienen los inversores. Al revés no va a pasar nunca. Parece una obviedad, pero hace como 10 años que intentamos resolver ese lío y no nos sale. Entonces, para mí el problema es el siguiente. Para abrir el cepo, Milei necesita muchos dólares. Por definición, esos dólares no pueden ser de las inversiones, porque estamos diciendo que para que vengan las inversiones hay que abrir el cepo. Entonces, esos dólares hay que conseguirlos de otras fuentes. Pero conviene en el mientras tanto no gastarte los pocos que tenés en Miami. Entonces, si vos habilitás a que todos querramos sacarle los dólares al Banco Central, porque es ahora que vale 1.000, vamos, tráeme, estás, digamos, vos mismo corriendo el horizonte de una salida exitosa al cepo. Por supuesto, mañana Milei puede decir, saco el cepo y que el dólar sea lo que Dios quiera. Me parece que sería un error no forzado. Hay otro contrapunto, digamos, u otra defensa que hace el ministro Caputo. Lo que él dice es, no estamos apreciados,
porque estamos acumulando reservas de una manera récord. Es más, creo que la frase más o menos textual que usó fue algo así como que alguien me explique cómo puede ser que estemos apreciados si en 2024 el Banco Central hizo compras récord por 19.000 millones. Porque hay un cepo. Y cuando hay un cepo vos estás obligado a venderle los dólares al Banco Central. Dividamos el problema en dos. Por supuesto que no es que el cepo determina toda la dinámica de la política económica. Como decíamos antes, si vos tenés cepo y déficit fiscal, estás peor que si tenés cepo y superávit fiscal. Si vos tenés cepo y la tasa de interés no le gana a la inflación, no le gana a la devaluación del dólar, estás peor que si tenés cepo y la tasa de interés está por arriba de la inflación y por arriba de la devaluación del dólar. El gobierno está en esa configuración. Che, tengo cepo. Bueno, mal. A ver, voy a tener superávit fiscal. Bien. A ver, la tasa de interés va a ir por arriba de la devaluación. Bien. Y además la tasa de interés va a ir por arriba de la inflación. Muy bien. Digamos, estamos ahí, entonces esto lo que genera es que esto sea más sostenible. Ahora, la verdad que el éxito de un programa económico, y creo que ese es el problema de la encerrona que nos estamos metiendo ahora, el éxito de un programa macroeconómico no se basa en no tener que devaluar nunca más en la historia. El éxito de un programa económico es que cuando vos devaluás, déjamelo decir en francés, no se vaya toda la mierda. No es que los países dicen, ven, somos exitosos. ¿Por qué? Porque hace 150 años que no devaluamos. No, los países son exitosos porque devalúan, pasan algunas cosas, pero no pasa como en Argentina, que todo se desconfigura, todo se desancla, la inflación vuela por el aire, etc. Ahora, cuando vos ves problemas parecidos a la Argentina que fueron solucionados, Brasil a principios de los 90 pone el plan real y recién le toca devaluar en el año 99, 2000. Entonces pudo tomarse casi una década para curar, para arreglar sus problemas. Un día le tocó devaluar, tuvo una crisis, pero no entró de vuelta en una inflación demencial, etc. En Argentina pasó algo parecido con la convertibilidad. O sea, la convertibilidad arranca en el 91. En el 2000, la verdad, en el 2001, la verdad que los resultados después de lo que fue la devaluación, en realidad mostraron que la economía argentina estructuralmente estaba muy bien. Porque vos pasás el dólar de 1 a 4 y la inflación fue nada más que 40%. O sea, imaginemos si ahora el dólar pasa de 1000 a 4000. No vamos a tener 40% de inflación, vamos a tener 500. Entonces, lo que digo es que el presidente se debería haber tomado el espacio como para que esa devaluación, no porque él lo dice, sino porque el mercado así lo entiende, estuviera muy lejos en el horizonte. De manera tal de que cuando llegue uno pueda estar seguro de que tiene la economía ya configurada como para aguantar ese fenómeno. Si a vos te empiezan a preguntar a los 6 meses, che, ¿no te quedaste corto con el dólar? Y a los 12, el presidente tiene que estar cada 15 segundos diciendo no voy a devaluar, bueno, te lo saco de ahí, te lo llevo a la comunicación política. Hay un libro muy lindo de comunicación política que sobre todo es muy lindo porque con leer el título del libro alcanza, que es No pienses en un elefante. O sea, lo único que no tiene que hacer un político cuando no quiere que todo el mundo piense que va a devaluar es decir, tranquilos, no voy a devaluar. Entonces me parece que ahí el gobierno se está metiendo solo en una encerrona. Pero ojo, hay una posibilidad que el presidente tenga razón. Hay una posibilidad que toda esta política económica sea espectacular, esté muy bien, los inversores lo crean, se calmen las expectativas y esto funcione. A mí me da la impresión de que uno nunca sabe si el tipo de cambio está bien, porque como dice el propio presidente hay que conocer un montón de variables, etc. Pero uno puede ir haciendo un checklist. Digamos, uno puede ir haciendo un checklist. Si estamos todos en Brasil, es para quilombo. Si hay cola en Chile, es para quilombo. La última vez que metimos 50.000 argentinos en un mundial, en uno de los lugares más caros del mundo, fue para quilombo. Si el Banco Central no está rebalsando de reservas, es otra mala señal. Si tu industria o tus precios, están arriba de los de Uruguay, es una mala señal. Y sobre todo si en el medio vos no te hiciste muchísimo más productivo como para poder soportar esa apreciación, que es una parte de, creo yo, del plan de convertibilidad que no se entiende. O sea, si uno miraba el tipo de cambio de 1991 y lo comparaba con el de 1990, podríamos haber tenido exactamente esta misma discusión. Che, estamos muy caros y no cambió nada en el medio. Eso es falso, sí habían cambiado muchas cosas en el medio. Alfonsín se va con
cortes rotativos de luz. O sea, se iba avisando, che, vamos a cortar la luz de Rivadavia para abajo, che, vamos a cortar la luz en zona norte, che, vamos a cortar la luz en las industrias, no sé qué. Se privatizan las compañías y la luz deja de ser un problema. Una casa que se vendía, que tenía teléfono, valía 25% más que una casa que no tenía teléfono. Porque si vos pedías instalar un teléfono en una casa, te tardaban 2 años. Entonces, cuando todas las casas tienen teléfonos, cambia la productividad de la economía. O sea, nos hacemos más productivos, literalmente. Yo creo que en materia de productividad estructural, el gobierno no tuvo ningún avance. O sea, en Argentina no hay mejores rutas, no hay mejores puertos, no hay mejor conectividad, no bajamos el costo de ningún insumo fundamental, que uno puede decir, bueno, no, mira, ahora para producir necesitamos petróleo y cayó a la mitad del precio, como le pasó a Estados Unidos con el descubrimiento del shale oil y del shale gas. Entonces, de vuelta, creo que nos estamos apurando. O sea, Argentina puede tener ese salto de productividad por adelante, pueden pasar un montón de cosas espectaculares, pero hoy somos igual de malos o igual de buenos produciendo que el año pasado. No es que de repente nos convertimos todos en empresarios alemanes, digamos. Pero en esa línea quizás también tenés el tema de vaca muerta, o sea, pasaste de un déficit energético, ahora tenés un superávit. Hay algunas cuestiones ahí que no son quizás particularmente este gobierno, pero que vienen de un proceso. Pero insisto con el grado, o sea, insisto con que es un problema de grado, no es un problema de... O sea, yo no es que digo, che, Milei está cambiando para adelante y en realidad la solución de Argentina queda para atrás. En algunas cosas me parece que está bien orientado, en otras cosas me parece que está mal orientado. Ahora, vos me decís, porque, insisto, cuando uno ve que en un país todo es muy caro, usualmente le da envidia a ese país. Porque uno dice, che, qué bien que viven acá, que pueden pagar estos precios. Y cuando eso pasa, lo pongo, por ejemplo, con, no sé, si querés, agarramos a Alemania. El canciller alemán no es que está diciendo qué desastre están todos los alemanes en Brasil porque Brasil está re barato, las importaciones me las están trayendo de todas de Turquía porque no sé qué. No pasa eso, porque el alemán va al almacén o va al shopping y dicen, che, yo tengo el sueldo como para pagar esto. ¿Por qué pasa eso? Porque son tan buenos produciendo algunas cosas que pueden estar caros y eso lo vuelve sostenible. Cuando nosotros estamos caros y estamos por todo lado buscando cosas más baratas que en Argentina, es un indicador claro de que eso no es sostenible, de que en algún lugar lo pifiamos. Entonces mi punto es, ¿a cuántos argentinos en Brasil o en Chile o en Miami o comprando puerta a puerta puede bancar vaca muerta? ¿A todos los que estamos? No. ¿Y la mejora anual que va teniendo vaca muerta? Tampoco, porque vaca muerta te va sumando de a 4.000 o 5.000 millones de dólares por año. Con toda la furia te va a sumar entre 6.000 y 7.000. Si la economía se recupera este año, las importaciones van a aumentar 15.000 millones de dólares. O sea que necesitamos 3 vacas muertas para bancar la suba de importaciones de este año. Y este año, el año que pasó, perdón, con la economía todavía muy golpeada, volvimos a los picos de importación de bienes de consumo que teníamos cuando la economía andaba muchísimo mejor. En noviembre del año pasado se importó lo mismo de bienes de consumo que habíamos importado en el mejor momento del 2017. Cuando la economía era 10, 11% más grande que hoy. Entonces, insisto, me parece que en algunas cosas, y por eso a veces es más complejo discutirlo, uno puede estar de acuerdo con algunas configuraciones de la política económica de Milei, yo no estoy de acuerdo con todas, pero ni de cerca, pero me parece que donde hay un problema es en cómo se acomodan las velocidades. Digamos, cómo el gobierno va o acelerando o ralentizando el camino a abrir un poquito más la economía, sostener el dólar, etc. Y recién decías cuáles son las cosas con las que no estás de acuerdo del programa económico. Bueno, para arrancar, y creo que esto es lo central. O sea, los economistas, yo diría que la división importante en la profesión es entre ortodoxos y heterodoxos. A grosso modo, los ortodoxos creen que si el mercado es absolutamente libre, todos los problemas económicos tienen solución. Los heterodoxos creemos que incluso en un contexto donde el mercado es absolutamente libre, puede haber situaciones, cosas, donde el mercado no resuelva ciertos problemas. Yo creo que ortodoxos y heterodoxos, gente seria, digamos que 2 más 2 le dé 4, entendemos que cuando Argentina tiene, por ejemplo, una sequía como la que tuvo el anteaño pasado, no queda otra que hacer un ajuste fiscal. O sea, no queda otra que pararse de cara a la población y decir, miren muchachos,
las exportaciones de granos son la mitad de las exportaciones de Argentina. Vamos a números gruesos, son 50.000 millones de dólares de 100.000. Viene una sequía, en vez de 50 vas a tener 25. No vamos a poder estar todos consumiendo como el año que sí tuvimos una buena cosecha. Para mí, tantos ortodoxos como heterodoxos, en un contexto de sequía, en un país donde es tan importante la exportación primaria, te van a decir, te toca ajustar. La diferencia entre los heterodoxos y los ortodoxos es que los ortodoxos creen que el ajuste no tiene que caer ni en los sectores más pudientes de la población ni en las empresas. No lo creen porque son cometeros, digamos, y los ricos le ponen plata para que digan eso. Lo creen porque creen que si vos le mantenés inalterada la riqueza a los ricos y la tasa de ganancia a las compañías, eso va a promover la inversión. Los heterodoxos creemos que en esos contextos es mejor aumentar los impuestos en aquellos sectores que tienen capacidad de ahorro. Porque lo que vos vas a hacer de esa manera es minimizar el costo recesivo de ese ajuste. Suponete que la economía argentina fuera un jubilado y un empresario multimillonario. Nada más que tenés esos dos sujetos en esta economía súper rara. Vos decís, bueno, voy a hacer un ajuste. A ver, necesito, como me quedé sin soja, necesito sacarle 1.000 mangos a uno de los dos. Si vos se lo sacás al jubilado, es probable que el jubilado que se gasta toda su jubilación en consumir, consuma 1.000 pesos menos. ¿Dónde labura ese jubilado? En la empresa de ese multimillonario. El multimillonario va a decir, che, la demanda me cayó 1.000 pesos, ¿sabes qué hacer? Voy a echar gente. En cambio, si vos le sacás esos 1.000 pesos como impuestos a un multimillonario, el multimillonario puede decir, pucha, justo iba a comprar $1 y ahora tengo de capacidad de ahorro $1 menos. Entonces es probable que los efectos negativos de ese ajuste sean más chicos. Este es un gobierno que básicamente cargó el ajuste sobre las espaldas de los jubilados, sobre la obra pública, sobre las universidades, sobre los salarios públicos, al tiempo que no es que dejó inalterado a las empresas y a los ricos, sino que al tiempo que le bajó impuestos. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que Milei haga un ajuste fiscal de 5 puntos del producto. En lo que estoy en desacuerdo es en quién paga ese ajuste. El ejemplo indignante es el siguiente. Suponete que yo durante 10 años tuve un empleado y me guardé las contribuciones patronales. No lo puse en blanco y esa plata que le tenía que dar al fisco me la guardé en el bolsillo. Cuando llega la edad de jubilarse de ese empleado mío, el tipo no se puede jubilar porque no tiene los aportes. Este gobierno le dice, ¿sabes qué? La moratoria previsional, esa política por medio de la cual si no tenías los aportes los podías pagar con la jubilación que te dábamos, no está más. Y a mí, que me guardé 10 años de aporte en el bolsillo, me dicen, blanquea lo que te perdono, blanquea lo que no te cobro más nada. Bueno, mi impresión es que había una forma no más justa desde el punto de vista ético, moral, porque a mí me gustan las economías equitativas y qué sé yo. Me parece que había una forma más eficiente en términos económicos de hacer este ajuste. Pero bueno, Milei llegó diciendo que los impuestos están mal, que los empresarios son héroes y así gobierna. Creo que ese es el punto más fuerte. Y me parece que por esa misma razón la crítica a Milei no puede ser este programa económico está mal porque vos no emitís todo el tiempo infinito. Me parece que la heterodoxia económica y la progresía política tienen que poder discutir que en realidad lo que divide derecha e izquierda es cuando las cosas están mal, ¿quién paga el costo de ese ajuste? Por eso, en una democracia como la de Estados Unidos, ya sabemos esa respuesta. Che, si ganan los republicanos, viene baja los impuestos a los ricos, si ganan los demócratas, viene aumento de impuestos a los ricos. Esa es la discusión sana en cualquier democracia más o menos desarrollada. En cualquier democracia más o menos desarrollada, la gente no discute entre hay que emitir cero o hay que emitir infinito. Eso es una cosa que muy exótica que no nos pasa a los argentinos, lamentablemente. Pasa que ahí lo que tenés, vos decías, ¿no? Una izquierda, una heterodoxia que plantea una manera, pero cuando uno escucha los principales argumentos terminan siendo que los salarios son bajos, que la inflación está mal medida o que no está bajando la inflación. Me parece que en eso creo que hay un punto de decir, ¿no? le están errando a la crítica, cómo entrar al gobierno. Bueno, tal vez es una respuesta en espejo, ¿no? O sea, porque, ojo, yo creo que Milei ganó la elección haciendo algo muy parecido.
o sea, haciendo un argumento y un diagnóstico económico muy maniqueo. El problema de la inflación es que los diputados tienen chofer. Fue más o menos lo que dijo Milei. Y no hay ningún problema, puedo dolarizar porque en mi celular tengo un fondo que me va a poner 30.000 millones de dólares en el Banco Central. Tal vez convenga para ganar la próxima elección ser igual de irresponsable y poner las mismas mentiras, pero de este lado del Río Bravo, digamos. A mí me da la impresión de que no, y lo que más miedo me da es que, no sé si te acordás que también en campaña, en un momento a Milei le preguntaron quién era su ídolo, políticamente hablando, y dijo Margaret Thatcher. Yo en ese momento, como había que tomárselo en serio a Milei, dije, bueno, me acuerdo más o menos, pero voy a revisar un poquito la historia política y económica de Margaret Thatcher. Y hay una declaración bastante famosa de Margaret Thatcher que dice, que le preguntan a ella, después de haber salido de ser primera ministra del Reino Unido, le dicen, ¿cuál fue tu mayor logro? Y ella dice, Tony Blair. O sea, yo transformé a la oposición. Ya no pueden discutir en otros términos que los que yo impuse. En ese momento los términos que ella había impuesto eran Estado chico, desregulación del mercado de trabajo, apertura de la economía, etc. A mí me da miedo que el mayor éxito de Milei sea que la manera de discutir política sea puteando, que la manera de hacer campaña sea prometiendo idioteces y que los argumentos tengan que durar 140 caracteres. Por más que ahora en Twitter se puede escribir un poquito más. Me parece que no conviene decir, bueno, como Milei ganó puteando y diciendo cosas que no se podían hacer, puteemos y digamos cosas que no se pueden hacer. Por izquierda, digamos, por izquierda. Pero no me parece que sea lo mejor. Te quiero decir que me siento en minoría, obviamente, con esta consideración. Y además, ahí me sale automáticamente la pregunta, ¿y cómo crees que tiene que ser? Porque ya que estamos echando un poquito de esta oposición, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuál sería la manera de encarar? Bueno, obviamente hay que tener una autocrítica en términos de que los economistas que nos decimos heterodoxos, evidentemente, ni siquiera hablo por mí, me pongo como parte de un colectivo, no importa, yo tengo un poco más de responsabilidad, un poco menos, no hemos sabido proponerle a la sociedad soluciones concretas a los problemas que tiene esta sociedad. Eso combinado con la política ha generado dinámicas horribles, o sea, hasta hace 2 años podías cambiarte de nombre, pero no podías cambiar el coche, digamos. Entonces creo que la gente dice, che, está muy bueno tener libertades individuales, está buenísimo entender que somos todos iguales y que los que son menos iguales hay que ayudarlos a que sean iguales de verdad, pero medio que si es eso o tener 200 puntos de inflación, bueno, acá estamos. Entonces, insisto, me parece que la heterodoxia no se animó a decir, para bajar la inflación hay que hacer un ajuste que paguen los ricos. Que hubiese sido un programa económico de lo más razonable, digamos. Para bajar la inflación, algo que tal vez genera algo de urticaria, no podemos permitir la libre fijación de precios en sectores que están muy concentrados, ¿cierto? Tampoco podemos permitir la libre fijación de salarios en sectores donde el sindicato está totalmente concentrado y la patronal está totalmente dividida. Pongo un ejemplo que es medio urticario, pero me parece que todos los porteños van a tener cierta simpatía. ¿Cuál es el mejor sindicato de toda la Argentina? El de los porteros. Sí, claro. Porque la patronal está dividida en miles y miles de propietarios de edificios y el sindicato es uno solo. Bueno, digamos, se generan asimetrías. A mí me encanta que el portero ande en un 0 kilómetro, no tengo ningún problema, tengo un muy buen amigo que labura de eso, cada vez que le digo portero se enoja, así que no importa, pero lo que digo es, si vos vas a un programa de desinflación y no querés ir a un programa de desinflación a las trompadas, con un mega ajuste, con una mega recesión, y te consideras heterodoxo, progre, de izquierda, peronista, nacional popular, lo que quieras, tenés que poder decirle a la gente, miren, los presidentes no son tipos que todo el tiempo dan buenas noticias. Las economías no están todo el tiempo felices porque donde hay una necesidad hay un poquito de emisión monetaria que la satisfaga. Los presidentes que pueden ser considerados como de centro-izquierda son muy cuidadosos cuando hay que arreglar algo económico, cuando hay que arreglar algún problema económico, que el peso de ese arreglo no caiga sobre los que peor están. Pero no son gente que todo el tiempo garantiza que el nivel de consumo de la sociedad es siempre más alto para todos y todas.
Eso, no sé a quién se le ocurrió, prendió, fue tan irresponsable como lo de Milei, y hoy me parece que del lado de enfrente al gobierno yo no encuentro una propuesta seria. Habrá que esperar, habrá que elaborarla y habrá que de vuelta no ir a la universidad y enseñar que en realidad emitiendo y controlando a los empresarios se solucionan todos los problemas de un país. Nada más ahí a mí me pasa algo que es que hay cuestiones que suena medio paradójico, ¿no? Pero sí es una heterodoxia que está en contra de los monopolios, ¿no? En contra de las grandes empresas que fijan precios por encima de lo de competencia. Y te fijas algunas cosas que dice este gobierno y decís, yo estoy de acuerdo, ¿no? Digo, le bajamos los aranceles a Techín, a Alvar, y decís, y bueno, eso es una medida que uno tiene que estar de acuerdo. Obviamente después otras 1000 cosas que uno puede estar en contra. Insisto, es muy de Twitter, por eso, porque la discusión política parece ser completamente ad hominem. O sea, todo lo que haga Milei va a estar mal. Y entonces todo lo que haga Milei, para ganarle a Milei y aplicar las políticas contrarias, hay que estar totalmente en contra. Pero además, digamos, visceralmente en contra. Entonces Milei dice, yo tengo hijos de 4 patas. Y de repente ser progre es decir que está mal querer un perro, o que está mal que haya gente que tenga una mejor relación con una mascota que con una persona. Yo te diría que me caen mejor mis perros que el 99% de las personas que conozco. Sin duda, sin duda. Y si se hunde un barco y está mi perra o el 99% de las personas que conozco, te juro que el salvavidas se lo tiro a mi perra. No tengo ninguna duda, digamos. Ahora de repente decir eso es ser de derecha. ¿Qué sé yo? Me parece que estamos con un pedo atravesado en la cabeza. O sea, yo no puedo concebir que se discuta así. Entonces viene Milei y dice, che, mirá, acá encontré un privilegio. ¿Cuál es? No, para venderle un auto a un tipo tenés que contratar 150 gestores. Porque si no es imposible. Lo voy a cortar. Está mal. Porque destruye 150 empleos. No, está bien, qué sé yo. Ahora, eso implica estar de acuerdo en todas las políticas que tiene Milei, incluso en decir que los homosexuales son pedófilos. No. Implica decir que si vos para hacer un trámite tardás 150 días porque hay 3 tongos en el medio y viene un tipo y rompe el tongo, bueno, está bien. Yo digo, encapsulado, hay cosas que hace Sturzenegger que me parecen espectaculares. Y otras que me parecen un desastre. Claro. Digo, abrir la importación del puerta a puerta para que un textil de Argentina compita con un esquema prácticamente esclavo en el sudeste asiático, está mal. Incluso sabiendo que la gente va a pagar más barata la ropa, digamos, pero está mal. O sea, vos tenés que poder competir, como dice el propio presidente, con países que respetan las reglas del capitalismo, dentro de las cuales está una jornada laboral acotada, descanso, vacaciones, salud para el trabajador, no trabajo infantil, etc. Insisto, mientras la política discuta en modalidad Twitter, los problemas de Argentina van a ser más grandes y los gobiernos van a durar menos, porque van a haber prometido estupideces que después no pueden cumplir ni al día 2. Y obviamente la gente se va a poner impaciente. Yo creo que hay un montón de gente que dice, che, yo lo voté a Milei para que dolarice. ¿Dónde están mis dólares? Digamos. Entonces me parece que eso genera un riesgo y por eso el presidente dice mejor que apure la baja en la inflación, porque si no la de medio término me van a decir, y flaco, no dolarizaste al final. Ahora, ¿y ahí cómo ves a la oposición? Porque por un lado hablamos mucho del gobierno, pero también parecería que de cara a las elecciones hay una oposición muy fragmentada que no logra articularse y pararse ahí y armar algo, ¿no? Yo no sabría cuál es la oposición, digamos. Y sobre todo, insisto, es muy difícil si vos no tenés una convicción, un lineamiento, unos cimientos económicos, tener una oposición. Ejemplo, está clarísimo que la oposición a Milei tiene una concepción sobre las libertades individuales mucho más amplia que la del propio presidente. O sea, de memoria, todo el que está en las antípodas ideológicas de Milei, si mañana va una ley para eliminar el matrimonio igualitario, va a votar en contra. Ahora, porque hay una convicción de que cada uno puede decidir cómo se autopercibe, con quién se casa, etc. Buenísimo. Ahora, si Milei lleva el paquete económico de su programa económico al gobierno, yo te digo que hay que comprar pochoclo y empezar a divertirse, porque habría una confusión enorme, porque de vuelta, la gente que diría,
No hay que segmentar las tarifas. Uy, pero lo hizo Massa. Ah, qué quilombo. Entonces habría que segmentarlas o no segmentarlas. Hay que aumentarlas. No, porque Massa no sé qué, porque Kicillof, cuando era viceministro, Alberto, Guzmán. ¿Cuál es el problema ese? Me parece que el arco opositor, como tiene, digamos, un programa, una ideología muy armada en materia de derechos individuales, en materia de posicionamiento geopolítico, digamos, me parece que claramente la oposición no elegiría alinearse 100% con Estados Unidos. Me parece que ahí está claro que hay un consenso respecto a un mundo multipolar, donde no le conviene a los intereses de la Argentina mirar para un solo lugar. Ahora, en materia económica, vos vas al Congreso y decís, che, hay que votar si hay que subir la tasa de interés o bajarla. Yo creo que el 100% de la oposición se abstiene porque no tiene idea. Porque no tiene, de vuelta, un armado económico en la cabeza que, insisto, un diputado, un presidente, un intendente, no tiene que tener un doctorado en economía. Pero hay ciertas cosas que tiene que entender. Y me parece que lo que falta económicamente es, para ponerlos en términos incluso del propio peronismo, una actualización doctrinaria. Digamos, el peronismo de reflejo está en contra de una reforma laboral, porque se supone que la reforma laboral solo flexibilizan el mercado de trabajo, etc. Mi pregunta es si este peronismo estaría en contra de la reforma laboral, por ejemplo, que votó hace un par de años Pedro Sánchez en España. A mí me parece que esa es una reforma laboral que amplía derechos, le amplía la protección al trabajador, termina con el trabajo temporal, tiene una cosa que se llama ley Rider, que es darle una solución a los Rappi, a los Uber, a los Globo, etc. Donde acá, de vuelta, preguntémosle a los referentes laborales de la oposición qué hay que hacer con la economía de plataformas. No tiene idea. Estamos entre la prohibición y ya intuitivamente nos damos cuenta que si prohibimos vamos a tener a todos los pibes que pedalean en contra. Entonces uno dice, bueno, creo que no hay que prohibir. ¿Qué hay que hacer? No, ni puta idea. Ojo, el gobierno cree que hay que, digamos, laissez-faire. Claro, hay que dejar hacer y que sea lo que... Yo no creo que tengamos que hacer eso. Pero me parece que falta un programa económico más del siglo XXI. Yo creo que mucha gente se quedó con alguna de las 2, 3 cosas que le resultó a Argentina en la primera mitad del siglo pasado. Y el mundo cambió mucho desde la primera mitad del siglo pasado. Bueno, para cerrar hacemos 3 cortitas que van a ser las de cierre para todas las preguntas. La primera es más bien, digamos, de tu trayectoria. ¿Qué cosa cambiarías de tu paso como viceministro en la gestión? ¿Qué cosa decís, bueno, esto lo hubiese hecho diferente? Con el diario del lunes, ¿no? Con el diario del lunes. Buen punto. Creo que pondría como condición sine qua non para asumir poder tener como objetivo primario la baja de la inflación. Me parece que eso... Sí. Que en ese momento no estaba, obviamente. No, que en ese momento no estaba e incluso que creo que nos autoconvencimos de que un poco de inflación era bueno, lo cual es absolutamente cierto en el mundo entero, pero pifiamos en la definición de poco. Claro, con poco, ¿no? 3 economistas que te hayan, que vos creas que son los que más te influenciaron en la manera que tenés de ver la economía. Puede ser obviamente que los leí, o personas de carne y hueso. Lo que quieras. Okay. No, leído, obvio también. 2 que leí y una de carne y hueso. Que leí probablemente te diría que Kalecki, Diamant, y de carne y hueso Miguel Bain. Bien, perfecto. Y la última, acá muchos chicos nos siguen, seguramente muchos jóvenes economistas o que están en formación. ¿Qué cosa crees que te faltó en la carrera, que te diste cuenta, ¿no? Cuando estabas laburando, que decís, no, recomendación, esto empiecen a hacerlo ahora que la facultad no me lo dio y después es fundamental? Me parece que falta en nuestra carrera, creo que hay una división que paradójicamente es una forma de entender la economía de la ortodoxia, paradójicamente digo, que es esta separación entre finanzas y economía real. Que para la ortodoxia es válida, por todos los argumentos de neutralidad del dinero y cuestiones técnicas que no me parece que valga la pena entrar. Y yo creo que un economista que no entiende de finanzas es un mal economista, pero creo que un heterodoxo que no entiende de finanzas no puede llamarse heterodoxo. Me parece que justamente para la heterodoxia es más importante entender de finanzas que
que para la ortodoxia. Por eso el padre de la heterodoxia era primero que nada un avesado inversor en la bolsa, Keynes. Digamos, me da la impresión de que ahí hay como una especie de cuestión de, bueno, las finanzas son malas y de derecha, con lo cual no conviene estudiarlas desde el punto de vista del pensamiento heterodoxo, y para el pensamiento ortodoxo es, vos podés ser un economista que solo mira la economía real porque el dinero es neutral, con lo cual finanzas es un tema específico que se puede estudiar en una maestría. Para mí es un error fundamental que se plasma en la carrera en que la materia, mirá la paradoja, la materia dinero es la última, cuando yo soy de los que creen que debería ser la primera, porque tipo, vamos a estudiar una economía que es súper rara, hay unos papelitos de colores que circulan y con eso asignamos los recursos de toda la humanidad. Aguantá 5 años que en el año 5 vas a entender el punto de los papelitos de colores, en el medio tenés que estudiar un montón de otras cosas, haciendo abstracción que los papelitos de colores existen. Eso me parece que es un gran problema. No, y además pasa algo ahí que creo dentro de la heterodoxia hay un énfasis en el dinero. Vos cuando estudiás lo que muchas veces falta es el rol que tiene el dólar, ¿no? Totalmente. O sea, las finanzas internacionales, los flujos, cuestiones que quizás emisiones de deuda, colocaciones, todo eso lo tiene muy claro la ortodoxia completamente. y creo que de este lado falta. Completamente. Bueno, muchísimas gracias, con esto terminamos. Un placer, gracias por la invitación. Espectacular, te agradezco pasé muy muchísimo que haya venido a romper el hielo con esta primera entrevista. Suerte con el ciclo.